Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moro Olivo Rafael. Voy en el grupo 3001 y pues este es mi video examen. Para empezar, voy a empezar con la introducción e historia de la farmacología. Pues en esta exposición voy a hablar sobre los fundamentos, la evolución y los principios de la farmacología, una ciencia que más que el estudio de los medicamentos es la conexión entre la biología, la química y la medicina. Cuando hablamos de farmacología, hablamos del conocimiento que explica cómo un medicamento actúa en el cuerpo, cómo el cuerpo lo transforma y sobre todo, cómo esa interacción puede prevenir, curar o modificar una enfermedad. Pero pues para comprender la farmacología actual es necesario mirar hacia atrás, hacia la historia del ser humano y su relación con los remedios. Los primeros registros de tratamientos farmacológicos datan de hace más de 5000 años. En Mesopotamia se escribían en tablillas de arcilla las primeras recetas médicas con mezclas de aceites y extractos de plantas. En Egipto, los papiros de Ebers escribían más de 700 fórmulas medicinales, con ingredientes como miel, vino y plantas como el aloe. En la China antigua, el emperador Shennong, considerado el padre de la medicina tradicional china, escribió el Pensao, donde clasificó más de 300 plantas medicinales. Mientras tanto, en la India, el sistema Ayurveda utilizaba compuestos naturales que aún hoy inspiran el desarrollo de fitofármacos. En Grecia, también otra civilización, aparece una figura clave, el cual después hablaremos un poco, pero es de Hipócrates, el padre de la medicina, quien separa por primera vez el mito del razonamiento científico, ya que él consideraba que los medicamentos debían usarse de manera racional, guiados por la observación y la experiencia, no por la superstición. Más adelante, Galeno en el siglo II crea los primeros preparados farmacéuticos, los llamados galénicos, que combinaban sustancias vegetales con aceites o aguas para su administración. También durante la Edad Media, la medicina árabe perfecciona estos métodos. Avicena, en su obra El Canon de la Medicina, describe con detalle dosis, efecto y contraindicaciones de múltiples sustancias. En México prehispánico, las culturas mesoamericanas también tenían una profunda relación con las plantas medicinales. Los códices como el Vidano registran remedios con cacao, peyote, tabaco y también con hierbas locales. Con la llegada de la farmacia moderna, la farmacología se convierte en la ciencia experimental. En 1847, Rudolf funda en Dorpat, Alemania, el primer laboratorio de farmacología. Su alumno Oswald, considerado el padre de la farmacología moderna, establece los principios de cómo los medicamentos ejercen su acción a través de receptores específicos. Desde entonces, la farmacología se consolidó como una disciplina científica que combina observación clínica, investigación experimental y química aplicada. Después también hablaremos sobre la simbología farmacológica. A lo largo del tiempo también se fueron creando símbolos que representan la práctica médica y farmacéutica. El más antiguo es la vara de Esculapio, un bastón con una serpiente enroscada, símbolo de la curación y de la vida. Esculapio era el dios griego de la medicina. También encontramos la copa de Higia, que representa a la diosa de la salud y es el símbolo oficial de la farmacia. Otro símbolo, aunque a veces confundido, es el caduceo de Hermes, con dos serpientes entrelazadas. Este en realidad se asocia más al comercio y a la comunicación, pero en algunos países también se usa para representar la medicina en general. Todos estos símbolos no solo identifican la profesión, sino que refleja el principio ético de la medicina: curar sin dañar, guiar con conocimiento y actuar con responsabilidad. Después pasaremos a los conceptos básicos, para que pues podamos describir todo lo que hemos venido hablando. El término fármaco proviene del griego pharmakon, que significa remedio, pero también veneno. Esta dualidad nos recuerda que la dosis es lo que determina si una sustancia cura o daña. Como decía
Paracelso. Todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hace el veneno. Un medicamento, por tanto, es un fármaco que ha sido preparado, dosificado y autorizado para su uso terapéutico en humanos, y su estudio se divide en dos grandes ramas, la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética estudia qué le hace el cuerpo al fármaco, es decir, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, mientras que la farmacodinamia analiza qué le hace el fármaco al cuerpo, cómo actúa, en qué receptor y con qué intensidad. Ambas ramas son esenciales para entender el uso racional de los medicamentos y evitar fármacos adversos. Después viene una pequeña clasificación de la farmacología. La farmacología puede dividirse en varias áreas según su propósito. Farmacología general, que estudia los principios básicos aplicables a cualquier fármaco. Farmacología especial, que analiza grupos de medicamentos según su función, cardiovasculares, respiratorios. También está la farmacología clínica, que aplica los conocimientos directamente en pacientes. Farmacología experimental, enfocada en la investigación preclínica, y también la toxicología, que evalúa los efectos dañinos. A esto se suman otras ramas más recientes como la farmacogenética, que estudia cómo las variaciones genéticas afectan la respuesta a los medicamentos, o la farmacovigilancia, que veremos más adelante. Estructura del medicamento. Un medicamento tiene dos componentes fundamentales. El principio activo, que es la sustancia responsable del efecto farmacológico, y los excipientes, que son sustancias inherentes que facilitan la administración, conservación o observación. De acuerdo con su forma, los medicamentos se clasifican como sólidos, los cuales ahí pues están las tabletas, las cápsulas, los polvos. Otros son los líquidos, en el cual están las soluciones, los jarabes o las suspensiones, o los semisólidos, que aquí encontramos los ungüentos, las pomadas o las cremas. Cada forma farmacéutica tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la vía oral es cómoda, pero sufre metabolismo desde el primer paso hepático, mientras que la vía intravenosa actúa rápido, pero tiene mayor riesgo de reacciones adversas. Y pues ahora sí, vamos a pasar a los fundamentos de la acción farmacológica y receptores. Una vez comprendido el origen y la evolución de la farmacología, es fundamental entender cómo los medicamentos producen su efecto en el organismo. La base de todo es la interacción entre el fármaco y su sitio de acción, que normalmente es una molécula receptora, localizada en la membrana celular o dentro de la célula. Un receptor es una macromolécula que reconoce de forma específica a un ligando, que en este caso es el fármaco, y al unirse desencadena una respuesta biológica. Este concepto cambió radicalmente la manera en que se entiende la medicina moderna. Antes se pensaba que los fármacos actuaban de forma inespecífica, pero hoy en día sabemos que su eficacia depende de la afinidad con el receptor y de la eficacia intrínseca para activarlo. Así que pues veremos lo de afinidad, eficacia y potencia. Cuando hay un fármaco, se une a su receptor. Esto puede generar una respuesta más o menos intensa dependiendo de tres factores. Primero, afinidad, lo cual lo definiremos como la capacidad del fármaco para unirse al receptor. Cuanto mayor afinidad tenga, más fácil será que se forme el complejo fármaco-receptor. La otra definición que veremos es eficacia, que es la capacidad para generar un efecto una vez unido. Después, potencia. Se refiere a la cantidad necesaria para obtener dicho efecto. Es decir, un fármaco puede tener mucha afinidad pero poca eficacia, o mucha eficacia pero poca potencia. Por ejemplo, la morfina actúa sobre los mismos receptores opioides, pero la morfina tiene mayor eficacia analgésica, aunque la codeína puede tener una duración más prolongada. En farmacología, estas diferencias se representan en curvas dosis-respuesta, donde observaremos que a la medida que aumenta la dosis, el efecto aumenta hasta alcanzar un punto máximo. Más allá de ese punto, aumentar la dosis no genera mayor efecto,
solo incrementa el riesgo de toxicidad. Por eso hablaremos de los efectos farmacológicos y la toxicidad. Todo fármaco tiene 3 posibles tipos de efecto. Efecto terapéutico, que es el buscado. Efecto colateral o secundario, que puede ser indeseado pero tolerable. O el efecto tóxico, que representa daño. La diferencia entre un efecto terapéutico y uno tóxico depende del índice terapéutico que se calcula dividiendo la dosis letal, media o LD50 entre la dosis eficaz media o ED50. Cuanto mayor sea este índice, más seguro es el fármaco. Por ejemplo, el paracetamol tiene un margen terapéutico relativamente estrecho. Dosis ligeramente mayores a las terapéuticas pueden causar daño hepático. En cambio, la penicilina tiene un margen mucho más amplio, por lo que es más segura. Ahora hablaremos de los tipos de acción farmacológica. Los fármacos pueden tener distintos tipos de acción según el mecanismo con el que actúan. Agonistas, estos activan el receptor e imitan la acción del ligando natural. Los agonistas parciales producen una respuesta menor, incluso cuando ocupan todos los receptores. Antagonistas, se une al receptor, pero no lo activan, bloquean la acción del agonista. Otros son los inhibidores competitivos, que compiten por el mismo sitio activo del receptor. Otros son los inhibidores no competitivos, los cuales se unen a otro sitio, alterando la función del receptor. Un ejemplo clásico es el propanol, un antagonista beta-adrenérgico que impide la acción de la adrenalina en el corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. En cambio, la adrenalina es un agonista que activa los receptores beta para aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Después hablaremos también de la clasificación de estos receptores, ya que existen diferentes tipos de receptores según su localización y mecanismo de acción. Los receptores acoplados a canales iónicos, donde los fármacos abre o cierra el canal, modificando la permeabilidad de iones como sodio, calcio o cloro. Un ejemplo son los receptores GABA en el sistema nervioso central. Como segundo veremos los receptores acoplados a proteína G o GPCRS, los cuales son los más comunes, ya que al activarse estimulan una cascada intracelular mediante segundos mensajeros como AMPC o IP3. Un ejemplo son los receptores adrenérgicos, los cuales también van a ser muy importantes. Como tercero vamos a ver los receptores con actividad enzimática, como los de tirosina quinasa, que participan en la señalización del crecimiento celular, y la insulina. Como cuarto veremos los receptores nucleares, ubicados en el citoplasma o núcleo, que regulan la expresión genética. Los encontramos en hormonas esteroides y tiroideas. Estos mecanismos explican por qué algunos fármacos actúan de manera inmediata, mientras que otros tardan horas o incluso días en manifestar su efecto. También hablaremos sobre la señalización y segundos mensajeros. Cuando el fármaco se une al receptor, inicia una serie de pasos de transducción de señal. El receptor cambia de forma y activa proteínas dentro de la célula, lo que desencadena una respuesta específica. Entre los segundos mensajeros más importantes tenemos AMPC, que regula los procesos metabólicos como la glucogenólisis, GMPC, que se involucra en la relajación muscular y la visión. Otra, K2+, que es calcio, que controla las contracciones y las secreciones. DAG, que proviene del fosfatidilonistol y estimula la liberación del calcio del retículo endoplasmático. Otro es NO o óxido nítrico, un gas mensajero que produce vasodilatación, base del efecto del medicamento como el sildenafil. Todo esto se conoce como la cascada de señalización y es lo que amplifica la acción de una molécula pequeña en una gran respuesta celular.
Por eso también tenemos que pasarnos a la interacción, a la sinergia y al antagonismo. En la práctica clínica los fármacos rara vez actúan solo. Por eso la interacción farmacológica es uno de los temas más importantes. Las interacciones pueden ser sinérgicas o antagónicas. Así que pues daremos pues la definición de cada uno. Sinergia es cuando dos fármacos se potencian entre sí, como el paracetamol con el ibuprofeno. Y el antagonismo es cuando uno reduce el efecto del otro, como la naloxona que revierte la intoxicación por morfina. También existen interacciones farmacocéuticas por incompatibilidad en la mezcla. Las farmacocinéticas por alteración en absorción, metabolismo o excreción. Y farmacodinámicas por competencia en el mismo receptor. Por ejemplo, el jugo de toronja inhibe la enzima CYP3A4, lo que aumenta los niveles plasmáticos de ciertos medicamentos y puede provocar toxicidad. Este tipo de información es clave para la seguridad del paciente. Por eso también hablamos un poco sobre la tolerancia, la dependencia y el efecto rebote. Cuando un fármaco se administra durante mucho tiempo, el cuerpo puede adaptarse disminuyendo su respuesta. A eso le vamos a llamar nosotros tolerancia. Si el fármaco se suspende bruscamente, puede aparecer un efecto rebote, donde el síntoma original regresa con mayor intensidad. Algunos medicamentos como los benzodiazepanas o los opioides pueden causar dependencia física o psicológica. En estos casos, es importante hacer una retirada gradual y controlar la dosis cuidadosamente. Por eso la farmacología no solo estudia los efectos benéficos de los medicamentos, sino también los riesgos y el comportamiento adaptativo del organismo. Así que pues, como para cerrar un poquito esta parte, vamos a decir que en resumen, el mecanismo de acción de un fármaco depende de su afinidad por el receptor, su eficacia para activarlo y su potencia relativa. Comprender estos principios permite individualizar los tratamientos, optimizar las dosis y minimizar las reacciones adversas. Así que pues vamos a seguir a la siguiente parte, que es la farmacocinética, el recorrido del fármaco por el organismo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo los fármacos actúan sobre sus receptores. Ahora quiero que analicemos el otro lado de la historia. ¿Qué hace el cuerpo con el fármaco desde que lo ingerimos hasta que lo eliminamos? A este conjunto de procesos lo conocemos con el acrónimo LADME, que representa las 5 etapas de la farmacocinética: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Comprender estos pasos es esencial, porque incluso el fármaco más potente puede fallar si no se absorbe bien, si se destruye antes de llegar al órgano diana o si se elimina demasiado tiempo. Por eso, pues les explicaré cada uno. Todo comienza con el primero, que es la liberación, que es el momento en el que el principio activo se separa de su forma farmacéutica para quedar disponible y poder ser absorbido. Por ejemplo, una tableta debe degradarse y disolverse en el medio gastrointestinal antes de liberar el fármaco. La velocidad de esta liberación depende de factores como el tipo de recubrimiento, el pH del estómago y la formulación. Existen medicamentos de liberación inmediata, prolongada, controlada o retardada, diseñados para adaptar la concentración plasmática según las necesidades clínicas. Si la liberación es demasiado rápida, puede causar picos tóxicos. Si es demasiado lenta, puede no alcanzar la concentración mínima eficaz. La segunda va a ser la absorción. La absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea. Para que ocurra, la molécula debe atravesar barreras biológicas, principalmente membranas lipídicas. Aquí interviene un concepto clave: la liposolubilidad, ya que pues los fármacos liposolubles atraviesan fácilmente las membranas, mientras que los hidrosolubles necesitan transportadores o canales. Existen varios mecanismos de absorción,
Primero veremos la difusión pasiva, que depende de la concentración y liposolubilidad. Difusión facilitada, que requiere transportadores, pero no energía. Y el otro que veremos es el transporte activo, que necesita energía, el ATP. Endocitosis o pinocitosis, para moléculas grandes como las proteínas. Además, la absorción depende de factores fisiológicos, como es el pH y el pKa del fármaco que determinan si la molécula está ionizada o no. Los compuestos no ionizados son más liposolubles y se absorben mejor. Otro es el flujo sanguíneo en el sitio de absorción y otro es la superficie disponible, como la del intestino delgado, que es muy grande por las vellosidades intestinales. Por eso los fármacos ácidos se absorben mejor en el estómago, ya que tienen pH bajo, y los básicos en el intestino, ya que tienen un pH más alto. Esto se explica con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que permiten calcular el grado de ionización según el pH y el pKa del fármaco. Vamos a ver también la orden de absorción 0 y 1. La velocidad con la que un fármaco se absorbe puede seguir dos tipos de cinética. El orden 0 se absorbe una cantidad constante por unidad de tiempo, sin importar la concentración. Un ejemplo es el alcohol etílico. Y la orden 1 se absorbe una fracción proporcional a la concentración restante, que es el más común, podría decirse. Esto significa que la absorción es más rápida al inicio, cuando hay más fármaco disponible, y luego se desacelera. Como tercero veremos la distribución. Una vez absorbido, el fármaco pasa a la distribución, es decir, su paso desde la sangre hacia los tejidos. Este proceso depende de el flujo sanguíneo de cada órgano, la permeabilidad de las membranas capilares y el grado de unión a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Por eso decimos que la parte del fármaco que queda libre en el plasma es la que realmente ejerce el efecto farmacológico. Si un medicamento se une mucho a proteínas, su acción será más lenta pero más prolongada. También existen barreras fisiológicas que limitan la distribución, como la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, que impiden el paso de muchas sustancias. Este comportamiento se resume en el concepto de volumen de distribución, o VD, que relaciona la cantidad total del fármaco en el cuerpo con su concentración en plasma. Un VD alto significa que el fármaco se distribuye ampliamente en los tejidos, mientras que uno bajo indica que se mantienen en la circulación. También veremos los modelos compartimentales, ya que para estudiar la distribución se utilizan modelos compartimentales como son el modelo monocompartimental, el cual asume que el cuerpo se comporta como un solo compartimento homogéneo. El bicompartimental, que se distingue entre un comportamiento central, sangre y órganos bien profundidos, y uno periférico, tejidos menos irrigados. El tricompartimental, este agrega un tercer nivel para depósitos profundos como el tejido adiposo. Esto es importante porque algunos fármacos, como los liposolubles, pueden acumularse en la grasa y liberarse lentamente, lo que prolonga su acción incluso después de suspender el tratamiento. Vamos a pasar al cuarto punto, que es el metabolismo o biotransformación. El siguiente paso es el metabolismo. Su función principal es transformar los compuestos lipofílicos en formas más hidrosolubles para facilitar su excreción. El órgano más importante en este proceso es el hígado, aunque también participan otros órganos, como pueden ser los pulmones, los riñones y también la piel. Las reacciones metabólicas se dividen en dos fases. La fase 1, que aquí va a pasar la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Aquí interviene el sistema enzimático citocromo P450, especialmente las isoenzimas CYP1, CYP2 y CYP3. En la fase 2,
La conjugación se une en el fármaco o su metabolito con una molécula endógena como ácido glucurónico, sulfato, acetato o glutatión. El resultado es un compuesto más polar inactivo y fácilmente eliminable. Sin embargo, no todos los metabolitos son inactivos. Algunos llamados profármacos necesitan ser metabolizados para volverse activos, como el enapril, que se transforma en enaprilato. Por el otro lado, hay casos en el que el metabolismo genera sustancias tóxicas. Un ejemplo clásico es el paracetamol, que produce un metabolito hepatotóxico llamado NAPQ1 cuando las reservas de glutatión se agotan. Este compuesto daña al hígado. Algunos factores que alteran el metabolismo, pues el metabolismo puede variar enormemente entre individuos. Factores genéticos, edad, dieta, alcohol, tabaco y otros medicamentos pueden aumentar o disminuir la actividad enzimática. Por ejemplo, el humo del cigarro induce las enzimas del citocromo P450, acelerando el metabolismo de algunos fármacos. En cambio, el jugo de toronja lo inhibe, elevando las concentraciones plasmáticas. En pacientes ancianos con enfermedades hepáticas, la capacidad metabólica se reduce, por lo que las dosis deben ajustarse. El quinto punto es la excreción. El último paso del recorrido farmacocinético es la excreción, que consiste en la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. La principal vía es renal, aunque también puede eliminarse por bilis, sudor, saliva o aire expirado. En el riñón, la excreción ocurre mediante tres procesos. El primero va a ser la filtración glomerular, que elimina moléculas pequeñas no unidas a proteínas. Otro va a ser la secreción tubular activa, que transporta compuestos desde la sangre hacia la orina. Y el tercer punto va a ser la reabsorción tubular, donde algunas sustancias se devuelven a la sangre, especialmente las liposolubles. El resultado neto de estos procesos determina el aclaramiento renal, que es el volumen de plasma depurado por minuto. Un parámetro clínico clave para evaluar la función renal es la creatinina sérica. Cuando sus niveles están elevados, significa que el riñón no está filtrando adecuadamente y por lo tanto el fármaco puede acumularse en el cuerpo. También veremos la vida media y dosis. De la excreción derivan conceptos como la vida media o T medio, que va a ser pues el tiempo medio o vida media, el cual pues este tiempo esto mide el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco en reducirse a la mitad. Este valor ayuda a determinar la frecuencia de administración y la dosis de mantenimiento. Por ejemplo, si un fármaco tiene una vida media de 8 horas, significa que debe administrarse aproximadamente cada 8 horas para mantener una concentración estable en sangre. Cuando se desea alcanzar rápidamente una concentración terapéutica, se usa una dosis de carga, seguida de dosis de mantenimiento para sostener el efecto. Un ejemplo clínico puede ser la aspirina, ya que tras su administración oral se absorbe en el estómago y el intestino delgado. Se distribuye ampliamente en los tejidos, atraviesa la barrera hematoencefálica y se une en un 80% a proteínas plasmáticas. En el hígado se hidroliza a ácido salicílico, que luego se conjuga con ácido glucurónico para ser eliminado por la orina. Su vida media es de unas 3 a 4 horas, pero puede prolongarse en dosis altas. De acuerdo con la dosis, la aspirina puede tener efectos diferentes. A dosis bajas, que lo vamos como por ejemplo un 75 a 100 miligramos, va a tener un efecto antiplaquetario. En una dosis media, como son 500 miligramos, el efecto analgésico y antipirético. Y ante una dosis alta, en el cual aquí le pondremos 1 gramo, será un efecto antiinflamatorio. Esto demuestra cómo la dosis modificada no solo va a tener que ver con la intensidad del efecto, sino también el mecanismo de acción predominante. Así que pues, en conclusión de la farmacocinética,
pues vamos a decir que explica el recorrido completo del fármaco desde su liberación hasta su eliminación. Entender cada paso nos permite ajustar dosis, seleccionar la vía de administración más adecuada, anticipar interacciones y evitar toxicidad. Los procesos LADME son el puente entre la formulación farmacéutica y la respuesta clínica. Y recordar que un medicamento eficaz no solo depende de una composición, sino de cómo el cuerpo lo percibe, lo procesa y lo elimina. Vamos a pasar ahora a explicar un poco mejor sobre la farmacovigilancia, la seguridad e interacciones farmacológicas. Una vez comprendidos los procesos farmacocinéticos, debemos recordar que ningún medicamento está libre de riesgos. Por eso, existe una rama muy importante dentro de la farmacología clínica llamada farmacovigilancia. La farmacovigilancia se define como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Su objetivo principal de todo esto es garantizar la seguridad del paciente, identificando de manera temprana reacciones no deseadas que pueden aparecer incluso después de la aprobación de un fármaco. Así que pues para esto tenemos que remontarnos un poquito a la historia y el contexto de la farmacovigilancia. El concepto de farmacovigilancia surge formalmente a raíz de tragedias médicas ocurridas en el siglo XX. El caso más recordado fue el de talidomida, en la década de 1960, un medicamento usado para las náuseas del embarazo que provocó miles de casos de malformaciones congénitas. Este caso marcó un antes y un después, ya que pues evidenció la necesidad de controlar los efectos adversos en la población una vez que el fármaco está en el mercado. En México, la farmacovigilancia fue implementada oficialmente en 1988, cuando se creó el Centro Nacional de Farmacovigilancia y actualmente depende de la COFEPRIS, que pues es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La COFEPRIS coordina la notificación de reacciones adversas, emite alertas sanitarias y evalúa la relación beneficio-riesgo de los medicamentos. Así que pues una reacción adversa a un medicamento es una respuesta nociva y no intencionada que ocurre a dosis utilizadas normalmente en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Es importante distinguir entre evento adverso y reacción adversa. Por eso pues les voy a dar pues las definiciones para que pues podamos entender todo este tema. Un evento adverso que es cualquier manifestación desfavorable tras el uso de un medicamento sin que necesariamente exista pues una relación casual, y la reacción adversa donde sí se establece una relación directa con el fármaco. Las RAM se clasifican de acuerdo con su mecanismo y naturaleza en 6 tipos principales. Así que pues les voy a dar la clasificación de estas reacciones adversas. Vamos a enumerarlas de la A la F, ¿va? Primero vamos a ver el tipo A, en el cual pues vamos a decir que son predecibles y dependientes a la dosis. Un ejemplo pues puede ser la hipotensión por sobredosis de antihipertensivos. Otro pues vamos a hacer la B, en el cual son impredecibles y no relacionadas con las dosis. Se debe a alergias, como por ejemplo en anafilaxia por penicilina. Luego está la tipo C, asociadas al uso prolongado. Un ejemplo es el síndrome de Cushing por corticoides. A tipo D se manifiestan pues tiempo después del tratamiento. Un ejemplo podría ser la carcinogénesis por ciertos citotóxicos.
La tipo E, pues esta ocurre tras suspender el fármaco bruscamente, como el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. Y otro, pues vamos a ver el tipo F, que se relaciona con medicamentos falsificados o caducados, que no producen el efecto esperado. Comprender pues esta clasificación permite actuar de manera rápida ante una sospecha de reacciones adversas y deducir si se debe suspender, reducir o sustituir el medicamento. También existe una clasificación de riesgo en el embarazo. Y pues es otra categoría importante en la farmacología clínica, es esta clasificación, ya que pues también está establecida por la FDA y adoptada por la COFEPRIS. Estas también las vamos a dividir en varias categorías, ¿va? La categoría A, pues aquí van a estar los estudios controlados que no demuestran el riesgo fetal, como por ejemplo el ácido fólico. Otro va a estar la categoría B, donde no hay evidencias de riesgo en humanos, como un ejemplo está en la amoxicilina. La categoría C es un riesgo demostrado en animales, pero no hay estudios en humanos. Se usa solo si el beneficio supera el riesgo. Un ejemplo es el tramadol. Otro va a ser la categoría D, en donde hay una evidencia de riesgo fetal, pero podría justificarse en situaciones graves, como puede ser los anticonvulsionantes, como fenitoína. Y la otra categoría es la categoría pues X, que está contraindicado por riesgos de teratogénico comprobado, como por ejemplo puede ser la, la isotretinoína. Y pues esta clasificación pues orienta al médico para pues seleccionar el fármaco primero que le convenga y otro que sea pues seguro, ¿no? O sea, para el paciente. Y pues así no exista pues complicaciones a la hora de que exista el embarazo. Y pues como siguiente parte vamos a ver la notificación y los niveles de reporte. Cuando ocurre una reacción adversa, el profesional de la salud debe notificar el evento a la COFEPRIS. Cuando pues ya tenemos algún problema o algo así, pues debemos de pues primero comunicarnos con ellos, pues mediante el formato específico indicado, los datos del paciente, debemos indicar los datos del paciente, el medicamento sospechoso, la descripción del evento y su desenlace, pues para así no seguir haciendo el problema pues más grande, ¿no? Existen niveles de calidad de la información que van de grado 0 a grado 1. El grado 0 corresponde a reportes incompletos o anónimos, mientras que el grado 1 implica la información detallada, seguimiento y documento clínica. Los reportes se evalúan, se clasifican por severidad y frecuencia, y si se confirma una sucesión casual, puede derivar en alertas sanitarias o incluso retiros del mercado. La farmacovigilancia hospitalaria. En los hospitales, la farmacovigilancia se realiza mediante comités de farmacoterapia, que revisan periódicamente los medicamentos empleados y las reacciones adversas reportadas. También existen centros regionales de farmacovigilancia, donde se procesan los datos enviados por hospitales, farmacias o médicos. El propósito de todo esto es crear una red de vigilancia que detecte rápidamente patrones de toxicidad, errores de medicación o productos defectuosos. Medicamentos LASA y errores de modificación. Dentro de la farmacovigilancia también se incluyen los errores de medicación. Un tipo particularmente importante son los medicamentos LASA, que significa Look Alike, Sound Alike, que parecen o suenan iguales. Pero pues ahorita vamos a ver que es un poco diferente. Algunos ejemplos es el Celebrex o Celexa, loratadina y losartán. Estos errores pueden provocar la administración del medicamento equivocado y por ello se implementan medidas de seguridad como la escritura en letra legible o mayúscula, uso de Talman Lettering, como por ejemplo Double Mine versus Double Mine, etiquetando con colores y alertas visuales,
confirmación doble antes de la dispensación. Estos protocolos son parte de los indicadores de calidad y seguridad en instituciones de salud. También pues vamos a ver la interacción farmacológica. Las interacciones medicamentosas son otro pilar de la farmacovigilancia, pues pueden modificar significativamente la eficacia o la seguridad de un tratamiento. Se clasifican en tres niveles. El primer nivel son las farmacéuticas, en la cual ocurren fuera del cuerpo por incompatibilidad química o física entre medicamentos mezclados en la misma jeringa o frasco. El segundo va a ser farmacocinéticas, en el cual alteran la absorción, distribución, metabolismo o excreción. Y el tercer punto va a ser las farmacodinámicas, que modifican el efecto en el receptor o la respuesta fisiológica. Un ejemplo de farmacocinético es la toronja, que inhibe pues la enzima, como ya se había hablado antes, lo que aumenta la concentración de fármacos como el diazepam o el amlodipino. Un ejemplo del farmacodinámico es combinar la benzodiazepinas con alcohol, que pues potencia la depresión del sistema nervioso central. También hay interacciones con alimentos y plantas medicinales, como el ginseng, el ajo o el jengibre, que pueden alterar la coagulación si se juntan con anticoagulantes. También vamos a hablar de la polifarmacia y los pacientes geriátricos. La polifarmacia, es decir, el uso simultáneo de varios medicamentos, es un problema creciente en la población geriátrica. En adultos mayores, los cambios en la absorción, el metabolismo y la excreción hacen que los fármacos permanezcan más tiempo en el cuerpo. Además, el hígado y el riñón suelen tener una menor capacidad funcional, lo que aumenta el riesgo de acumulación y reacciones adversas. Por eso se recomienda pues, revisar constantemente la lista de medicamentos, eliminar duplicidades y ajustar dosis según la forma renal o hepática. Un ejemplo clásico pues es el uso conjunto de diuréticos, antihipertensivos y antiinflamatorios, que pueden causar insuficiencia renal aguda si no se vigila adecuadamente. También están los aspectos éticos y bioéticos, ya que pues en la farmacovigilancia también pues implica un compromiso pues ético. Todo profesional de la salud tiene la obligación moral y legal de reportar cualquier evento adverso o sospechoso, incluso si no está completamente seguro de las causas. En la práctica, el silencio o la omisión pueden poner en riesgo a otros pacientes. Además, el principio de beneficencia exige ofrecer tratamientos basados en evidencia y el de no maleficencia, ya que pues nos obliga a evitar pues daños prevenibles. Por ello, el consentimiento informado es esencial cuando se utilizan medicamentos nuevos o de uso off-label. Esto protege los derechos del paciente y refuerza la confianza en la práctica médica. Así que pues debemos de saber que la relación con la farmacología pues siempre está basada en evidencia, ya que pues ambas buscan el mismo objetivo, garantizar la seguridad y la eficacia. En la farmacología basada en evidencia se emplean jerarquías de información, como puede ser en la base se encuentran los estudios observacionales, luego los ensayos clínicos controlados, encima la revisión sistemática y en la cima las guías clínicas y sumarios. Cuanto más arriba en la pirámide, mayor es la confiabilidad de la información. Esta jerarquía nos permite seleccionar medicamentos con base en evidencia sólida, reduciendo la incertidumbre terapéutica. También pues vamos a hablar de la evaluación beneficio-riesgo. Antes de pues prescribir o mantener un tratamiento, el medicamento debe evaluar la relación beneficio-riesgo. Esto implica analizar no solo la eficacia del medicamento, sino también su perfil de seguridad, su costo y la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, un medicamento con un efecto terapéutico moderado, pero sin toxicidad, puede ser preferible a otro más potente, pero con alto riesgo de daño hepático renal. Esta evaluación constante es lo que permite adaptar la farmacoterapia de forma personalizada. Así que pues, como resumencito de todo esto,
es que pues la farmacovigilancia representa la conciencia crítica de la farmacología, ya que pues es la parte que vela por la seguridad después de la eficacia, que transforma la observación clínica en prevención y que nos recuerda que detrás de cada medicamento hay un ser humano que confía pues en su tratamiento. Reportar, vigilar y educar son las tres acciones fundamentales para garantizar un uso racional y ético de los medicamentos. Y pues ahorita pues lo que sigue pues es abordar los temas de la farmacología molecular, los segundos mensajeros y todo esto. Así que pues vamos a hablar de del placebo, de la evidencia y de todo esto, como pues punto para poder concluir con los temas que fuimos tanto leyendo como aprendiendo a lo largo de, de las clases que tuvimos. Así que pues quiero cerrar el ciclo que iniciamos con la historia y los fundamentos de la farmacología. Pues hemos recorrido todo el trayecto de un medicamento desde su descubrimiento, formulación, absorción, acción y eliminación hasta la vigilancia de sus efectos en el paciente. Pero pues para comprender verdaderamente cómo la farmacología conecta con la biología y la mente humana, debemos de adentrarnos en su dimensión molecular. Así que ahora tocaremos el tema de la farmacología molecular. Toda acción farmacológica comienza con una molécula que reconoce a otra. El fármaco actúa como un mensaje químico que se comunica con la célula a través de receptores específicos, activando una serie de reacciones conocidas como vías de administración. Toda acción farmacológica comienza con una molécula que reconoce a otra. El fármaco actúa como un mensaje químico que se comunica con la célula a través de receptores específicos, activando una serie de reacciones conocidas como vías de señalización. Estas vías son el lenguaje interno de las células. Una vez que el fármaco se une a su receptor, se produce un cambio conformacional que inicia una cascada bioquímica. Este proceso convierte una señal química pequeña en una respuesta fisiológica compleja, como la contracción de un músculo, la secreción de un hormona o la apertura de un canal iónico. Existen tipos de receptores moleculares. Algunos ejemplos son los receptores inotrópicos, los cuales abren canales iónicos y actúan en milisegundos. Un ejemplo es el receptor GABA A, donde los benzodiazepinas aumentan la entrada de cloro y producen efecto ansiolítico. Los receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G, los cuales pues son los GPCRS, los cuales activan segundos mensajeros como el AMPC. Un ejemplo son los receptores B androgénicos, activados por la adrenalina. Otros son los receptores con actividad enzimática, los cuales intervienen en el crecimiento celular y la acción de la insulina. Otros son los receptores nucleares localizados dentro del núcleo, los cuales regulan la transcripción genética. Y pues como por ejemplo las hormonas, los esteroideas, las tiroideas y la vitamina D. Cada uno tiene su propia velocidad, duración de acción, ya que pues por ejemplo los ionotrópicos son inmediatos, los nucleares son más lentos, pero de efectos prolongados. Los segundos mensajeros y cascadas intracelulares. Dentro de las células el mensaje no se detiene en el receptor, allí aparecen los segundos mensajeros que amplifican la señal. Algunos de los más importantes son AMPC, los cual pues significa adenosín monofosfato cíclico, y pues esto regula en el metabolismo energético, activa la proteína quinasa A y modula la liberación hormonal. Otros son GMPC, que es esencial en la relajación del músculo liso y en la visión. Otro es el calcio, mensajero universal que controla la contracción muscular. Otra es DAG, los cuales actúan liberando calcio del retículo endoplásmico. Y pues estas rutas no funcionan de forma aislada, se integran y regulan entre sí. Por eso, un mismo fármaco puede tener múltiples efectos dependiendo del tejido y de los receptores activos.
Un ejemplo integrador es la adrenalina, ya que pues normalmente pensamos en la adrenalina como una molécula que resume toda esta complejidad. Cuando se une a receptores B en el corazón, aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción. Cuando lo hace a receptores B al cuadrado, en los bronquios produce relajación, broncodilatación y en los vasos mediante receptores A1 provoca vasoconstricción. En el mismo fármaco, pero con efectos distintos porque actúa sobre receptores diferentes y activa distintas cascadas de señalización. Este principio es el fundamento de la farmacología molecular moderna. La especificidad del receptor determina la respuesta. El efecto placebo y el efecto nocebo. Ahora quiero pasar a un fenómeno fascinante que combina la fisiología y la psicología. El efecto placebo es una sustancia sin principio activo, pero capaz de producir un efecto real en el organismo. Este efecto se debe a la expectativa positiva del paciente y a los mecanismos neurobiológicos comprobados como la liberación de endorfinas, dopamina y serotonina. Se ha demostrado que el color, la forma y la vía de administración influyen en la intensidad del efecto. Por ejemplo, las pastillas rojas o naranjas se asocian a energía o estimulación. Las azules se perciben como sedantes. Las inyecciones generan un efecto placebo más potente que las tabletas por su apariencia del tratamiento serio. En constante, el efecto nocebo es todo lo opuesto, ya que pues ocurre cuando una persona presenta síntomas negativos por expectativas desfavorables o miedo de los efectos secundarios, aun cuando el medicamento sea inocuo. Ambos, ambos fenómenos nos reducen que la mente es el modulador poderoso del sistema nervioso y endocrino. La farmacología moderna los estudia no para engañar, sino pues para aprovechar su potencial terapéutico y reducir efectos indeseables. La farmacología basada en evidencia y jerarquía científica. Toda decisión clínica debe basarse en evidencia sólida. Por eso pues debemos de tener opiniones de expertos y reportes de casos útiles para generar hipótesis, luego pues los estudios observacionales, que pues estos deben de ser coherentes, más arriba pues los ensayos. Y pues en la práctica clínica una de las fuentes de consulta más utilizada es la PLM, que es pues para los médicos. Fichas técnicas de medicamentos, dosis, contraindicaciones, interacciones, presentaciones comerciales y equivalentes genéricos. Es fundamental usar fuentes actualizadas, verificadas y avaladas pues por instituciones regulatorias como la OMS, la COFEPRIS y la FDA. En la elección de un tratamiento no basta pues con saber si un fármaco funciona, también hay que valorar su costo-beneficio como se habló anteriormente. Y pues después de todo este recorrido podemos entender que la farmacología no es una ciencia aislada, es un punto de encuentro pues entre la química, la biología, la fisiología, la ética y la mente humana. Cada compromiso, cada inyección o cada tratamiento representa siglos de conocimiento, acumulación de observación, de ensayo y error. Y pues hoy cuando administramos un medicamento no solo aplicamos una sustancia, aplicamos historia, ciencia y responsabilidad. La farmacología nos enseña que el equilibrio terapéutico depende de muchos factores, la dosis, la vía en el tiempo, la edad e incluso pues sus emociones. Por eso, pues para concluir quiero destacar tres ideas fundamentales. La primera es que la farmacología es la ciencia del equilibrio, ya que nos permite comprender tanto el beneficio como el riesgo de los fármacos. Como segundo, pues que el medicamento no es una fórmula química, es una herramienta terapéutica, ya que su valor real depende del conocimiento, la vigilancia y la ética del profesional que lo administra. El futuro de la farmacología es la personalización, ya que pues avanzamos hacia terapias basadas en genética, inteligencia artificial y datos clínicos que permiten ajustar los tratamientos a cada individuo. Con esto concluyo mi video examen y tocando pues los puntos
y pues espero que les haya gustado y pues gracias por su atención.